Bueno, el día de hoy entonces vamos a tener la capacitación de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Va dirigida principalmente al COPAS porque vamos a verificar cómo se hacen las inspecciones planeadas para poder hacer una actualización de la misma matriz que es la matriz IPBR. ¿Listo? Objetivo general. Describir los elementos que permitan a los participantes el adecuado desarrollo e implementación de las inspecciones de seguridad para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y el adecuado tratamiento de los resultados. Recuerden que con ustedes como COPAS lo que vamos a hacer es la inspección planeada de esa identificación de factores de riesgo con una lista de chequeo donde yo voy, estoy en el área, en cada área y miro a qué están expuestos los colaboradores de esa área. Después es que se hace el tratamiento de esos resultados con la actualización de la matriz IPBR, en la cual yo relaciono qué realmente tiene exposición, qué no, y a todo se le va a dar una calificación, por lo cual puede haber un factor de riesgo que en algunas partes sea aceptable, en otras partes aceptable con controles y en otras partes que puede ser que no sea aceptable, pero ya eso se verifica, es como tal en la evaluación, en la matriz. ¿Listo? ¿Qué se hace por parte del área de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos como finalidad de esta capacitación una estrategia metodológica para identificar, localizar, valorar y priorizar las condiciones de riesgo laborales a las que están expuestos los trabajadores, permitiendo además el desarrollo de medidas de intervención. Dentro de la organización nosotros tenemos dos fuentes con las cuales podemos hacer esa identificación, que son esta, que es una inspección planeada, donde yo voy con una lista de chequeo y miro en cada proceso a qué riesgo están expuestos. Pero la otra, y que es para nosotros un insumo muy importante en el sistema de gestión y es el reporte de las condiciones y actos inseguros. Nosotros tenemos que llegar a una cultura en donde no solo se espere hasta que yo vaya a hacer la inspección para que nos demos cuenta de lo que puede estar generando un riesgo, sino que la persona, la que se ve expuesta al riesgo, de una vez haga ese reporte y esa condición se va a intervenir antes de que se materialice. Listo. Entonces, por eso, con esto buscamos es disminuir ese riesgo que se me puede materializar, pero lo ideal sería que las personas estén atentas en sus puestos de trabajo, reportando todo lo que vean que no está adecuado. Como esto es una inspección, vamos a ver qué es una inspección de seguridad. Es una técnica sistemática de observación de áreas y puestos de trabajo que nos permite identificar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a convertirse en incidentes o accidentes de trabajo con el propósito de establecer medidas de control que reduzcan, controlen o eliminen el factor de riesgo presente. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo voy con esa lista de chequeo y verifico los factores de riesgo, hay algunos que yo los voy a poder intervenir y hasta los voy a poder eliminar. Hay otros, como por ejemplo el de nosotros, que es el más latente, que es el riesgo biológico. Si yo voy a prestar una atención a un usuario y voy a estar en el proceso de toma de muestras, laboratorio y todo el proceso asistencial, yo tengo que saber que eso va a ser un riesgo latente siempre en la organización, que yo lo tengo que identificar y lo tengo que controlar, pero nunca lo voy a poder eliminar. Entonces ahí por eso habla de que esos controles me eliminan o me reducen ese riesgo, porque hay algunos que yo nunca los voy a poder eliminar, precisamente por el core del servicio. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso que afecte de manera negativa una o más personas. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad. La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un peligro y la vulnerabilidad es la probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un peligro y el riesgo es propiamente dicho. ¿Qué es eso? Es una evaluación que yo hago de todos esos peligros y factores de riesgo que tengo en el proceso. ¿Qué tan grave es que suceda y qué tan probable es que suceda? Eso es un riesgo. Lo que para un área es que casi nunca ocurre y que si ocurre no es grave, para otro proceso puede ser que todo el tiempo ocurra y que cada vez que ocurre es un hecho muy grave. Entonces ahí está dado el riesgo, es esa evaluación que yo hago de eso que se me puede materializar en todos los procesos. Factor de riesgo. Es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores en las instalaciones locativas, en máquinas y equipos.
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve identificar ese factor de riesgo? Para priorizar la intervención de los riesgos, para obtener información sobre las condiciones de trabajo y su efecto en la salud de los trabajadores. Estas condiciones son las que dije anteriormente, que lo ideal es que el mismo colaborador en el curso del proceso lo reporte para no esperar a que yo vaya y haga una inspección y me dé cuenta de que hay algo que es latente y que puede generar un accidente. Implementación de medidas efectivas dentro del sistema de gestión. Toda la identificación que yo hago es para mirar qué controles puedo hacer de ese riesgo y para generar a los trabajadores compromiso, participación y prevención. Si no hay mucha cultura del reporte, pero nos ven haciendo este tipo de inspecciones, se supone que yo debo de motivar al trabajador a que mire lo que yo estoy viendo y usted no me había dicho. Mire lo que está zafado, mire lo que está que se cae, mire acá como la entrada de luz, todo lo que él debería evidenciar durante el proceso que yo se lo haga ver en la inspección que yo estoy haciendo. Las características de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Debe partir del tipo de operación productiva de la empresa. Debe haber un análisis global del ambiente de trabajo. La información del panorama de factor de riesgo debe mantenerse actualizada y debe permitir evaluar consecuencias y efectos de mayor probabilidad dentro del ambiente de trabajo. Entonces, lo que no es es el mismo riesgo, pero no afecta de la misma manera a todos los procesos. Por eso es que tengo que tener en cuenta esas consecuencias y esos efectos dentro de cada ambiente de trabajo. Se debe buscar mantener muy actualizada. Siempre que actualice la matriz de PBR por norma, mínimo una vez al año, con las inspecciones de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo, que es la que estamos explicando hoy. Pero también cuando hay cambios significativos en el proceso de atención, pues para nosotros o en una maquinaria, en un equipo que se usa, se debe actualizar. Cuando tengo accidentes graves y mortales, se debe actualizar para saber si yo hice una adecuada identificación de ese riesgo o qué fue lo que pasó. Cuando ingresan procesos nuevos a la empresa, tengo que actualizarlos para que ese proceso o esa área nueva pues también esté identificada. Listo. Entonces, siempre que ustedes vean que hay algo que cambia como el curso normal del proceso, se tiene que hacer una actualización de la matriz. Si no pasa nada, pues se tiene que actualizar cada año mínimo, como primero haciendo una inspección de los factores de riesgo. Pasos a seguir para realizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Lo primero es el reconocimiento. Identificar todas las sesiones, áreas productivas y puestos de trabajo. Se recomienda que se aplique una de esas listas de chequeo que para nosotros como empresa Casal es el FSST01, inspecciones planeadas para identificación de factores de riesgo, lo hagamos por área. Entonces, no voy a hacer la misma identificación en el área de fonoaudiología que en el área de optometría. No voy a combinar vacunación con toma de muestras. Cada área tiene que tener su propia identificación para saber los factores reales de cada proceso. Identificación y locación del riesgo y las consecuencias. Lo que para unos es un riesgo muy alto, para otros no, y yo eso lo tengo que tener claro. Por eso es que tengo que conocer el proceso. Si yo sé qué hacen en cada área, pues voy a saber cuáles controles tienen y qué tan alta o baja es esa exposición. Evaluación y valoración de los riesgos se realiza ya dentro de la matriz IPBR, que es la que se hace desde el área de seguridad y salud en el trabajo, donde yo le doy una calificación a ese riesgo y digo qué tan probable es que ocurra y qué tan grave es donde se materialice. Definición de actividades prioritarias. Uno hace una identificación de los factores de riesgo grande, larga, para todas las áreas, pero hay algunos que por su naturaleza, por su ausencia de controles o por lo latentes que son dentro del proceso, que siempre van a quedar como priorizados. ¿Qué son priorizados? Que quiere decir que yo los asumo, los tengo que tener, pero les tengo que hacer unos controles adicionales para buscar que se disminuya ese riesgo. Yo no me puedo quedar con, ay, aquí el riesgo biológico es alto, entonces sigo atendiendo y no pasa nada, no tengo que entrar a evaluar cómo lo voy a intervenir. Yo no me puedo quedar con que acá el riesgo psicosocial es alto. No, hay que entrar a intervenirlo. Entonces, todo eso es lo que se prioriza y se hace también dentro de la matriz IPBR, que es como el insumo con el que yo trabajo todo el resto del año, el sistema de gestión.
Y la intervención y control, que les acabo de decir, lo tengo que intervenir, tengo que mirar qué hago para ver si cuando lo vuelvo a valorar ya me disminuyó o por lo menos lo logré controlar, no me aumentó. ¿Qué es un peligro? Riesgo potencial de que un riesgo se materialice y se convierta en un accidente de trabajo o incidente. Fundamental es la fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad o al medio ambiente. Siempre el peligro es la fuente o situación con potencial de daño. Entonces, tengo un dispensador de agua, al lado del dispensador de agua hay un charco súper grande. Ese charco en el que cualquiera se puede caer, un usuario o un colaborador, es ese peligro. Si no estuviera el charco, pues está el riesgo de que algún día se me riegue el agua, pero si no está el charco, en ese momento no hay un peligro latente. ¿Listo? Situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino, es decir, un suceso acto para crear daños sobre bienes jurídicos protegidos. El peligro es real cuando existe aquí y ahora y es potencial cuando el peligro ahora no existe, pero sabemos que puede existir a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las consecuencias que crean peligro. Por ejemplo, hacen una vía, están haciendo una nueva vía, entonces ahí tienen que romper, tienen que hacer túneles. Ellos tienen un peligro potencial porque saben que en cualquier momento, por haber dañado la montaña, pueden haber deslizamientos de tierra. Entonces eso es potencial. ¿Cuándo es real? Cuando está el deslizamiento y me dicen, veja, se llevó un señor que estaba trabajando ahí, tapó un carro y la gente no tiene por dónde pasar y se están arriesgando a pasar por encima de ese derrumbe. Entonces, potencial, si yo sé que en algún momento puede pasar. Y real es cuando ya está pasando y me está generando el accidente, el incidente o el problema. Listo. Periodicidad. El proceso de inspección para actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y riesgos se hace de forma anual por cronograma de trabajo, que es la inspección que vamos a hacer. Luego de que ocurra un accidente de trabajo grave o mortal. Cambios realizados en la organización, actividades o los materiales, diseños de área de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias y resultados de la evaluación de medición del riesgo psicosocial. Eso ya lo había hablado ahorita que me había adelantado un poquito, pero entonces acá ya está en forma explícita. Y siempre que ustedes vean que hay algo muy distinto, muy raro, algo que se salió de lo común, yo tengo que entrar a mirar si eso en la matriz IPBR lo tengo identificado y cómo lo tengo valorado. Bueno. Los tipos de riesgo que podemos identificar, acá hay varios ejemplos, son los físicos, son los que hacen alusión a todo el espacio físico de infraestructura, calor, frío, ruido, iluminación, porque tendemos a confundirlo mucho con físicos del cuerpo. Entonces, no, físicos son del ambiente, del espacio físico. Vibraciones es otro ejemplo de ahí. Los biológicos, esto lo de riesgo biológico, lo rojo, lo infectocontagioso, microorganismos, hongos, bacterias, virus, que nos pueden generar enfermedades. Los ergonómicos, esos sí son los del cuerpo físico, que es normalmente la relación entre el cuerpo, que es lo ergono, y el puesto de trabajo. Los naturales siempre vamos a estar expuestos a factor de riesgo de fenómeno natural. Por eso, en el FI 01, Inspecciones Planeadas de Identificación de Peligros de Riesgos, nunca puede estar el fenómenos naturales como no aplica o no, porque siempre va a estar. No estamos exentos que ocurra un terremoto, un incendio, un temblor, acá en este primer piso una inundación. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve esas inspecciones y ponen en fenómenos naturales no o no aplica, uno sabe pues que hubo un vacío en la identificación. Los químicos es todas las personas que usan agentes químicos, reactivos o sustancias químicas. Acá aplica para el personal del laboratorio y para el personal de servicios generales.
Y para eso tenemos unos controles muy específicos porque se implementó el sistema globalmente armonizado. Por eso para esos dos procesos nunca puede estar como no o no aplica. Sí, y ya tendríamos los controles que es con ese mismo sistema globalmente armonizado. Los psicosociales son los que hacemos con la batería empleada por el ministerio. Cada empresa determina cada cuánto va a hacer esa medición. Se supone que es cada año, pero de acuerdo al resultado se puede hacer hasta cada 2 años. E intervengo ese resultado que me dan, que tiene que ser con un psicólogo especialista en salud ocupacional. Eso nunca lo puede hacer directamente la CISO de la organización, a menos de que sea psicóloga. Y cuando hablamos de otros factores de riesgo, cobija a todos un grupo que se llama de seguridad. Hace mucho tiempo, antes nosotros hablábamos locativos, como está acá, eléctricos, de seguridad, público, pero ya todos esos entran a un grupo que se llama de seguridad, porque es todo lo que me puede pasar de manera locativa o física dentro o fuera de la instalación que hacen alusión a la seguridad como, o a mi integridad, tanto física como mental o del espacio. ¿Listo? Entonces, dentro del FI 01 van a encontrar físicos, biológicos, ergonómicos y biomecánicos, fenómenos naturales, químicos, psicosociales y de seguridad. Y esos cobijan eléctricos, mecánicos, locativos, públicos. Herramienta usada para la identificación de factores de riesgo, que es la que les estaba hablando durante toda la capacitación, que es el FSST01, inspecciones planeadas para la identificación de factores de riesgo. Ese mecanismo cada empresa lo puede definir y desarrollar una herramienta con la cual desea hacer la identificación. Ahí se deben de registrar todo lo que yo voy inspeccionando y revisar cada tipo de riesgo. No lo voy a hacer desde un escritorio. Desde acá yo me acuerdo que en el consultorio de fonoaudiología hay una silla, un escritorio, está la cabina. No, yo creo que allá no tienen riesgo de seguridad. Yo creo que allá el biológico tampoco. No, tiene que ser ahí, en el lugar, hacer la inspección y verificar. Es como tomar una fotografía de lo que encontré hoy. Si, por ejemplo, preciso voy y encuentro un cable suelto y ahí hay una pregunta que se encuentran cables sueltos debajo del puesto de trabajo, lo tengo que marcar como sí. En caso me dice, se me dañaron hoy, preciso, queda para intervención, porque se le dañaron hoy, pero hoy fue que yo fui y no me lo habían reportado, entonces yo lo tengo que identificar. Listo. Esa herramienta la desarrolla cada organización. Como les dije anteriormente, no se me puede escapar ningún factor de riesgo, así sepa y esté segura que no me aplica. Por ejemplo, el biológico, no en todas las empresas aplica, pero yo lo pongo ahí, lo pongo como no aplica para demostrar que yo sí hice mi evaluación y definí que definitivamente no me aplicaba. Por eso es el mismo formato para todos los procesos. Así yo en fonoaudiología voy a poner que químico no me aplica, pero lo tengo que tener evaluado porque hay en otros procesos de la organización que sí aplica. Este formatico se debe diligenciar cada año y esta capacitación la hacemos porque tiene que tener siempre un representante y una participación del COPAS. No solo lo puede hacer el área de seguridad y salud en el trabajo con los líderes del proceso, sino que debemos de garantizar por el sistema de gestión que el COPAS intervino e hizo parte de la actividad y conoce los riesgos de los usuarios, de los trabajadores y los usuarios pues también. Cuando yo hago la actualización ya desde el área de seguridad y salud en el trabajo de la matriz IPBR, también en una reunión les tenemos que mostrar los resultados y que ustedes sepan qué fue lo que quedó priorizado y lo que tenemos que intervenir. Y nos debe también quedar por acta para demostrar que ustedes tienen pleno conocimiento de la identificación. La razón de ser del COPAS es precisamente la intervención de los riesgos y evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Si yo controlo los riesgos, se supone que estoy controlando sustancialmente esos posibles factores de riesgo que me lleven a accidentes y enfermedades laborales. Muchas gracias.